Este semestre, este primer corte, vamos a ver, les traje para profundizar un poco más la parte de señalización celular que estuvimos hablando en la clase anterior de una manera bastante general. Vamos a ver la semana que viene potencial de acción y vamos a comenzar con tejidos excitables. Martes deberíamos estar viendo potencial de acción. El jueves tejidos excitables y comenzamos con neuronas. Es un tema bien bonito, entender todo como es la sinapsis, todo ese tipo de cosas. Y potencial de acción, yo les recomiendo que se lo vayan leyendo, es bastante cómoda la lectura, pero va a ser la base de todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Porque todas las contracciones, todas las funciones que van a tener a nivel de los sistemas, de los órganos, etcétera, vienen por un potencial de acción. Ya después profundizaremos en la clase siguiente, que es el potencial de acción, pero es importante que lo manejen, porque incluso salen de fisiología y más adelante están en carrera y saben, bueno, pero es que esto pasa por el potencial de acción. Y todo es señalización celular. ¿Qué vamos a ver hoy? Yo creo que va a salir aquí con dolor de cabeza, ¿no? Con ejemplo. Vamos a ver entonces lo que es señalización celular, receptores celulares, tipo de receptores celulares, receptores acoplados a la proteína G, receptores con actividad enzimática, receptores hormonales esteroideos y transporte de membrana. ¿Ustedes leen algo? Sí. Jugando los dos. Ok. Señalización celular, obviamente no vamos a entrar en detalle en toda esa cascada de reacciones. Me imagino que se les parece un poco a bioquímica en la parte del metabolismo, pero esto es simplemente la señalización. Las moléculas de señalización extracelulares actúan dentro de un organismo para controlar los procesos metabólicos intracelulares, el crecimiento y la diferenciación de tejidos, la síntesis y la secreción de proteínas, así como la composición de los líquidos intracelulares y extracelulares. ¿Para qué? Para llegar a la homeostasis. ¿Saben qué es la homeostasis? ¿Es? Que busca el cuerpo. Ok, un poco más complejo. ¿Quién me puede dar una definición un poco más completa? Son los procesos que están regulados para el equilibrio. Procesos que están regulados para mantener un equilibrio. El mantenimiento casi constante del medio interno para la función del órgano. Mantenimiento adecuado entre el medio interno y el medio externo para llevar a las funciones de la vida normal de la célula. Mantenimiento de la vida es parte de ese control entre el medio interno y el medio externo de mantener los gradientes de concentración entre las sustancias para que se puedan dar su función. Okay. Las moléculas de señalización extracelular se sintetizan y liberan por células de señalización y producen una respuesta específica solo en células que son dianas, no en cualquier célula. Si yo agarro y yo escribo una nota y se la va a pasar, recuérdame tu nombre, a Anabela, no quiere decir que entonces ese mensaje lo puede recibir mi amiga Laura o mi amigo Anton. Víctor. ¿Quién es Anton? Disculpe. Víctor o mi amigo Anton, no, porque el mensaje va codificado para Anabela. Ese mensaje llega a Anabela y entonces dará la acción que se necesite. Eso es la molécula de señalización. Yo sería entonces ¿quién? En este ejemplo. Yo sería la célula De señalización. de señalización
el mensaje es la molécula de señalización y Anabela sería La célula la diana. célula diana. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Va a haber un cambio, entonces quizás el mensaje es, Anabela, tráenos café. Entonces ella hará toda una serie de movimientos y acciones para buscar el café y cuál es el fin último, que tomemos café. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco? Sí. Ok. Los mecanismos de acción a nivel de la señalización. Entonces está la síntesis, liberación de la molécula de señalización mediante la célula de señalización, transporte de la señal a la célula diana, que ese transporte puede ser o por una proteína o que fue simplemente excretada la sustancia al medio extracelular y ella va a difundir hacia el órgano diana, por ejemplo, entre una neurona y otra, entre dos neuronas en el espacio sináptico. Se exocita los neurotransmisores y estos neurotransmisores viajan a una pequeña distancia, pero van a viajar hacia la siguiente célula y se unirá a los receptores. Fijación de la señal mediante un receptor proteico específico que conduce a su activación. No todos, porque hay receptores específicos para cada molécula de señalización. No es que, bueno, este receptor me va a servir para varios. No, hay un receptor que es específico para esa molécula. Incluso esa molécula puede tener varios receptores según lo que esté expresado en la membrana. Porque vamos a ver que vamos a tener receptores que son activadores y receptores que son inhibidores. Lo que necesite entonces la célula expresará más o menos esos tipos de receptores. Pudiese ser que entonces el mensaje que le mandó usted a Anabela hubiese sido a su teléfono y el teléfono es el receptor, el de ella. Puede ser su teléfono el receptor. Si nos vamos ahora más a la tecnología, yo me imagino la mano. Ah, sí, sí. Pero sí, su receptor sería el teléfono, ella llega a la información, la analiza y comienza la fijación de uno o más vías de transducción de la señal intracelular por el receptor activado, cambios específicos en la función, en el metabolismo o el desarrollo celular. Quizás yo estoy mandando una señalización para que haya un cambio o una expresión de ciertos transportadores, o que se abran que se expresen algunas proteínas receptoras, o que se expresen más cantidades de proteínas transportadoras, o que se abra alguna proteína transportadora, o simplemente inhibir estas proteínas. Y obviamente, una vez que va esa señal, si yo mando una señal, ¿verdad? Y esa señal se mantiene vigente, entonces en este caso Anabela va a estar acá dando, trae café, vuelve y trae otro café, y más café, y nosotros vamos aquí de café. Esa señalización debe tenerlo esto, en donde habrá algún mecanismo fisiológico o algún otra señalización, quizás externa o interna de la célula, que dirá, ya, no, el café ya es suficiente, ya cesa la actividad. Las moléculas de señalización, entonces podemos ver que pueden estar formadas de distintos tipos de moléculas o distintos orígenes. Podemos tener moléculas de señalización que son aminoácidos o derivados de aminoácidos o lípidos. Podemos tener otros como nivel de neurotransmisores, acetilcolina. Podemos tener ya péptidos como tal, ya una cadena peptídica, no tanto como una proteína
como tal, pero son pequeños polipéptidos, y proteínas como tal, ya complejas, que pueden servir de vía de señalización. Dependiendo del tipo de molécula de señalización, se va a unir a un tipo de receptor, que pueden ser receptores a nivel esteroideo, retinoides, ¿cómo se llama? A nivel, perdón. Podemos, dependiendo del tipo de moléculas, podemos tener entonces receptores a nivel de la membrana plasmática, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son derivados de las proteínas, aminoácidos, polipéptidos, etc. O podemos tener entonces receptores dentro del citoplasma o incluso en la membrana nuclear, que vamos a encontrar entonces que van a ser moléculas de señalización esteroideas o de tipo retinoides, o como la tiroxina, que son las hormonas tiroideas. Esta señalización celular podemos clasificar según la distancia de señalización, en donde podemos tener la autocrina, ¿verdad? Que es la que vemos más abajo aquí con el amarillo, en donde la célula produce una sustancia que sirve para ella autorregular su actividad. Es decir, ella secreta la sustancia del medio extracelular y tiene receptores, ¿verdad?, en su membrana para captar esas moléculas y causar un tipo de acción en ella misma, ¿verdad? Autocrina. Ella misma va a producir una sustancia para autorregularse. Tenemos paracrina, en donde las células producen sustancias de señalización que va a afectar, o que va a mandar un mensaje, una estimulación o inhibición a células cercanas. ¿Okay? A eso se refiere paracrino, a una célula cercana. Entonces viene Gabriela y Mawampi. Entonces ellas se mandan un mensaje una a la otra para alguna acción, están cerca, ¿verdad? Tenemos también la parte endocrina. ¿A qué se refiere endocrino? En donde ya una célula de señalización que produce y secreta una sustancia de señalización que va a viajar largas distancias. Va por medio de la sangre hacia una célula diana lejana de otro sistema, de otro tejido, de otro órgano. ¿Eso se comprende? Sí. Y tenemos también vías de señalización que no necesariamente dependen de una molécula de señalización, que es donde encontramos señalizaciones por contacto, porque las células tienen moléculas de comunicación que pueden interactuar y unirse a otras células para recibir una información directa o para ejercer algún tipo de acción. Un ejemplo, por lo menos los linfocitos T citotóxicos, ellos a nivel del sistema inmunológico se pueden unir entonces a una célula reconociendo una molécula de comunicación, y al unirse entonces genera una reacción que generalmente es la muerte de la otra célula. Un ejemplo de autocrino podría ser el receptor de ApoB100, el metabolismo lípido, que llega a la señalización para hacer un intercambio de... Pudiera ser, sí, pudiera ser. Puede ser también en cuanto a ver si otro ejemplo. Ese es un buen ejemplo, pero tengo que buscar uno a nivel endocrino. Ok, a nivel de la neurona,
ellas tienen la acetilcolina, ¿verdad? Que es un neurotransmisor. Ella tiene la capacidad de producir la acetilcolina. Esa acetilcolina viaja hacia la siguiente célula, pero la misma neurona que la secretó puede captar esa misma acetilcolina para inhibir entonces su acción. E incluso, en algunos casos, hasta para recuperar un poco de neurotransmisores y volver a la síntesis. Los receptores. ¿Qué son los receptores? Son proteínas de membrana, los cuales pueden atravesar completamente la membrana lipídica. Cumplen una importante función al unirse a moléculas específicas que generan una cascada de señalización internas para modificar la actividad metabólica celular o la síntesis y expresión de otras proteínas de membrana. Presentan una alta afinidad y especificidad por el ligando, es decir, por la molécula de señalización. Puede que haya moléculas parecidas que pudieran unirse al mismo receptor, pero que no generan la misma actividad del receptor y de toda la actividad a nivel de la cascada de reacciones que la molécula original. En la industria farmacéutica también se ha utilizado mucho, entonces buscar la afinidad de una droga, de un fármaco, ¿verdad?, hacia el receptor para poder entonces o potenciar la actividad de la molécula original o para inhibir esa actividad, esa molécula. Acá les traía estos receptores, esta imagen en donde están todos los receptores de membrana, pero obviamente no se ve muy bien. ¿Cuántos son? ¿Cuántos estudiantes son? ¿Estamos aquí todos ahorita? No. Falta. Debemos ser falta. Aquí me faltan 2. Vamos a ser entre 28 y 29. Por ahí puede sumar. Tengo tiempo que no tenía tantos años, siempre como 20. Oye, porque aquí lo que se necesita es tapar estas ventanas. Si traemos unas telas negras, podemos proyectar allá. Yo tengo un proyector que está hecho en una de casa, pero se puede utilizar. Y así no estamos corriendo tanto con esto. Pero no sé, ya depende de ustedes si dicen, bueno, sí, mira, vamos a hacer, nos ponemos de acuerdo y compramos unas telas negras y unos ganchos y cerramos para que pudiéramos visualizar. Pero bueno, ok. Acá tenemos entonces lo que sería, ¿verdad?, la membrana plasmática, bueno, esa línea superior que vemos, y los puntos que ven arriba serían los receptores. Vamos a encontrar que el primero es una proteína, es un receptor ligado a proteína G. El segundo sería ¿cómo se llama? Un receptor con actividad enzimática o un receptor de tirosina quinasa, se llama. Y bueno, hay otros tipos de receptores que no son los más comunes, están, pero los más estudiados han sido estos que les digo, los acoplados a la proteína G y los de actividad enzimática como tirosina quinasa. Características generales de los receptores. La respuesta de una célula o un tejido a señales externas y específicas está determinada por los receptores particulares que poseen por las vías de transducción de señal que ellos activan y por los procesos intracelulares afectados. Tiene especificidad. Cada receptor proteico está caracterizado por la especificidad de fijación para un ligando particular y el complejo resultante del receptor ligando. Y este exhibe una especificidad de efecto. Receptores diferentes de la misma clase que se fijan a ligandos distintos a menudo inducen la misma respuesta celular en la célula.
¿Qué quiere decir esto? Que un ligando puede unirse a receptores distintos, pero al final puede generar, aunque por cascadas de señalización diferentes, llegar a un punto en común, que puede ser aumentar la expresión de alguna proteína, aumentar la replicación de algún gen para una proteína, etc. Sensibilidad. La sensibilidad de una molécula a las señales externas es determinada por la cantidad de receptores de superficie. Muchas veces hablamos, pareciera de que, bueno, es que viene la molécula y se une a un receptor. Se lo como de manera individual, pero hay miles de mismos receptores en la membrana y miles de moléculas de señalización que se han producido y que se van a unir a esos receptores. La intensidad o la sensibilidad a la señal va a estar descrita por la cantidad de receptores. Si tengo, ejemplo, si yo tengo a nivel del brazo 5, por decir un número, 5 receptores para el dolor, ¿verdad? Pero mi amigo Gustavo tiene 20 receptores para el dolor, ¿a qué le va a doler más? A Gustavo. Porque yo tengo menos receptores, por lo que yo voy a sentir dolor, pero la intensidad de la señal va a ser menor. Que en Gustavo, que va a haber más moléculas con más receptores disponibles al cual unirse, y la señalización va a ir en aumento en cada uno de los receptores. Porque hablamos de moléculas de señalización, hablamos de cosas mínimas, micromoleculares, pero que la cascada de reacción que se da de cada receptor magnifica enormemente esa señalización. Ahora, entonces imagínense de un cambio de 5 receptores con esa magnificación de la señal a 20 que van a magnificar muchísimo más y va a ser más sensible. La desensibilización. La sensibilidad de una célula o una molécula de señalización particular puede reducirse a un nivel menor por la endocitosis del receptor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo agarrar, entonces, bueno, la señal no puede perdurar. Yo tengo que destruir la molécula de señalización, pero también la célula tiene mecanismos para desensibilizar a esta célula para la señalización que se esté dando. ¿Qué hago? Entonces empiezo a destruir los receptores de la membrana, ¿verdad? Los voy a invaginar y los destruyo, o los invagino, les creo una vesícula, como una vesícula endocitaria, e inhibo ese receptor, que puede ser utilizado más adelante y volverse a expresar. ¿Cuál es el fin último? Eliminar el receptor, porque si ya no hay receptor, ¿qué ocurre? Por más moléculas de señalización que se estén produciendo, no va a haber una respuesta. ¿Me explico? O va a disminuir la respuesta. La modulación de la actividad del receptor con frecuencia es resultado de la fosforilación del receptor, la fijación de otras proteínas a él o ambas. ¿Qué ocurre? Hay una terminación del receptor en la parte interna, hacia la parte interna celular, en donde es fosforilada por alguna proteína que se activó por la cascada de señalización que yo estoy activando, pero tengo que controlar. Entonces hay una vía de señalización que activa una proteína, fosforila a este receptor, y este receptor deja de cumplir su función. O una proteína que se fija a una terminación o a una cadena terminal de ese receptor, que causa un cambio conformacional en ella y que puede cambiar incluso, su estructura, en donde se va a unir la molécula de señalización y ella deja de ser afín. ¿Se comprende? Un mecanismo de regulación podría ser por transcripcional. Sí, Para que se porque el receptor y llegue a la membrana. Sí, porque tú puedes agarrar y ese es el fin último de muchas de las vías de señalización, que llega a la molécula y se une al receptor,
hay una cascada de señalización, de formación de segundos mensajeros, etc., que al final muchos de ellos terminan en una activación de proteínas oncogénicas que van a favorecer la expresión o no de algún gen, para que entonces se transcriba y de ahí viene otra cascada bioquímica que va a la síntesis, a la activación a nivel del retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, se me olvida otro de los componentes ahorita, para que entonces después ya se genere esa molécula que puede ser una proteína para expresarse en la membrana o alguna sustancia para exocitar. Los segundos mensajeros, la fijación de ligandos, es decir, el primer mensajero, a muchos receptores de la superficie celular conduce a un aumento o disminución de corta duración en la concentración de ciertas moléculas de señalización intracelular de peso molecular bajo, que van a ser denominados segundos mensajeros. Es decir, viene en la molécula de señalización, se une al receptor, este receptor hay un cambio conformacional que genera la activación de una proteína y esta proteína va a cumplir entonces el resto de señalizaciones que se necesitan, sea de activación o inhibición o de aumentar alguna sustancia para expresión o exocitosis, etc. Esa molécula va a ser entonces el segundo mensajero. Pongamos un ejemplo, que estábamos utilizando antes, yo agarro y a la vela, yo le mando la información, ella la recibe, pero entonces ella agarra y genera, vamos a suponer, se mete, yo le mandé por WhatsApp y entonces ella se mete en Instagram y manda ese mensaje traducido que yo le di y se lo manda ¿me acuerdo tu nombre? A Paola. Y Paola es la que entonces se levanta a hacer todas las acciones. ¿Quién es Paola? Es un segundo mensajero. Ella está activada por Anabela, que fue el receptor quien recibe esa primera señalización, y Anabela es quien va a ejecutar. Tenemos distintos tipos de segundos mensajeros. Los más estudiados, los más comunes, van a ser el AMP cíclico, el EMP cíclico, el 1,2-diacilglicerol y tenemos el inositol 1,4,5-trifosfato, que es IP3. Y también tenemos el calcio. El calcio funciona también como segundo mensajero. Vamos a ver mucho a nivel de la actividad de neuronas y vamos a ver en la actividad del músculo cómo actúa el calcio como segundo mensajero. Los receptores acoplados a la proteína G, tenemos entonces receptores acoplados a la adenisciclasa, receptores acoplados a canales iónicos, receptores activadores de la fosfolipasa C y receptores de activación génica. Tranquilos, yo les voy a pasar estas láminas, porque es imposible, por más que les tome fotos, que la vayan a hacer zoom y todo, que puedan ver. Pero yo se las paso. Vamos a armar un plasmo. Les voy a mandar la invitación para que entonces ahí les voy a montar las bibliografías, les voy a montar las presentaciones, etc. Esto no me va a detener de verdad aquí, nos habla acerca de la activación de los receptores acoplados a la proteína G. Esto era un poco como que la vía metabólica de señalización que ocurre. Aquí podemos ver cómo un receptor, por lo menos la adrenalina, el glucagón, la CTH, se unen a su receptor y hay una activación
del complejo de proteínas estimulantes. Estas estimulan a la adenilciclasa. Adenilciclasa se produce el AMP cíclico con un segundo mensajero y se da la cascada de reacción. O una vía inhibitoria, que es la parte derecha, en donde más bien hay una inhibición del complejo de la proteína G que inhibe entonces la producción de la AMP cíclica. Algunas hormonas que actúan a través del AMP cíclico, podemos encontrar que en tejidos como el corazón actúa la adrenalina y tiene una respuesta principal como incremento en la frecuencia cardíaca, incremento de la fuerza de contracción. En el hígado tenemos el glucagón que actúa por el AMP cíclico y ocurre una degradación de glucógeno, gluconeogénesis. Riñón y grasa, tenemos a la vasopresina o la ADH, que también se le conoce, la adrenalina y un aumento de la reabsorción de agua, degradación de triglicéridos y bueno, así va. Hormonas que actúan con calcio, como un segundo mensajero a través de la degradación del fosfato de fosfatidinoinositol, tejidos blancos como el páncreas, donde actúa la acetilcolina y tenemos secreción de amilasa. A nivel del músculo liso y el hígado, la acetilcolina o la ADH producen la contracción o degradación de glucógeno. Acá esta imagen, que es lo que quería representarles acá, que de una molécula de señalización, por cada punto de la cascada de señalización que se va a dar luego del aumento del receptor y luego de la formación del segundo mensajero, va a ir magnificando su respuesta. Entonces vemos cómo en esta imagen de una única molécula luego se divide, hay una señalización con un factor de 3 y luego esta se divide a nivel de 10 moléculas y se va generando cada vez una potenciación de esa señalización de una única molécula. Por eso cuando hablamos muchas veces les pongo un ejemplo, por lo menos con niños con autismo, que tendemos a limitar el consumo de gluten, ¿verdad? ¿Qué ocurre? No porque ellos sean alérgicos o presenten necesariamente alguna respuesta inmunológica al gluten, como ocurre en la enfermedad celíaca, que es totalmente distinto, sino que se ha visto que el gluten no es digerido